La luz dorada del atardecer cae sobre los salones de un elegante palacio madrileño. Allí, Diana Cifuentes, una joven heredera destinada a un futuro brillante, cruza su mirada con Bruno Villacorta, un conde andaluz cuyas palabras son tan seductoras como misterioso su pasado. Pero detrás de su sonrisa impecable hay una verdad que puede destruirlos. Él no es quien dice ser. ¿Hasta dónde llegará Bruno para ocultar su secreto? ¿Podrá Diana resistir la tentación del corazón cuando descubra la mentira? Te invito a disfrutar esta intensa historia de amor, secretos y redención. Cuéntame desde dónde estás escuchando y qué es lo que más te apasiona de los romances de época. Bienvenidos. Madrid, primavera del año de 1836. Los jardines del Palacio de Oriente, cubiertos de bugambilias en flor, ofrecían un aroma embriagador, mientras la nobleza española se congregaba bajo los altos salones de cristal y mármol para celebrar el cumpleaños de Su Majestad la Reina. Candelabros de cristal de Bohemia colgaban de los techos abovedados, y el murmullo de sedas, abanicos y rumores envolvía el aire con una atmósfera densa, cargada de expectativas y secretos. Diana Cifuentes, primogénita del conde de Cifuentes, avanzaba entre los invitados como un suspiro de luz. Su vestido azul celeste, bordado en hilos de plata, se ceñía delicadamente a su esbelta figura, y su cabello, recogido en un moño bajo con peinetas de nácar, realzaba la pureza de su cuello marfilino. Caminaba con la elegancia de quien ha sido formada para obedecer los códigos más estrictos de la alta sociedad, aunque sus ojos, de un ámbar profundo, revelaban una inquietud contenida que ni los años de instrucción ni los cuidados de su padre habían logrado extinguir. La música de los violines flotaba por el salón cuando, al pie de la escalinata central, apareció un hombre que nadie conocía. Su sola presencia detuvo conversaciones y congeló abanicos en pleno movimiento. Vestía un frac negro con cuello de terciopelo y camisa impecable, y su cabellera oscura, levemente ondulada, parecía desafiar con naturalidad cualquier protocolo. Su andar era pausado, su espalda erguida como la de un soldado, y su mirada, su mirada, de un gris acerado, contenía un mar de historias no dichas, de tormentas pasadas y de secretos apenas disfrazados. Se presentó con voz firme y acento andaluz ante el chambelán del palacio. Conde Bruno Villacorta, de Granada. Diana, desde la galería de los espejos, observó su llegada con una mezcla de recelo y fascinación. No era común que alguien surgiera en la corte sin antecedentes, sin padrinos, sin historia. Pero algo en él escapaba a toda lógica. Su porte no tenía la rigidez de los aristócratas de siempre, ni la ostentación de los aspirantes. Había en él una elegancia nacida no del abolengo, sino del dominio de sí mismo. «¿Quién es ese hombre?», susurró ella a su dama de compañía, sin apartar los ojos de él. «Dicen que llegó esta mañana con una carta de recomendación del duque de Alba», respondió la joven, también intrigada. Cuando sus miradas se cruzaron, Bruno inclinó la cabeza apenas, con una sonrisa que no llegaba a sus labios, pero sí a sus ojos. Diana sintió un leve temblor en el pecho, tan fugaz como el roce del viento al pasar por una cortina. Sin proponérselo, el conde Villacorta la había elegido con la mirada. La noche avanzó entre valses, brindis y elogios. Diana, a pesar de las numerosas invitaciones de otros caballeros, rechazó cada baile con la misma cortesía impecable. Esperaba. No lo admitía, pero lo hacía. Esperaba que él se acercara. Y lo hizo. «¿Me concede esta pieza?», preguntó Bruno con voz baja, una voz que acariciaba más que pronunciaba. Diana asintió, y sus manos se encontraron en un contacto leve, casi tembloroso. Sus dedos no se rozaron más de lo permitido, pero hubo una electricidad muda que los recorrió a ambos. El vals comenzó, y mientras giraban lentamente bajo la luz de los candelabros, ella sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba viva,
que sus sentidos despertaban, que su mundo, medido y vigilado, se estremecía. «Es usted distinta a todas», dijo Bruno con tono grave. «Su silencio habla más que 1000 palabras». Diana bajó la mirada. No sabía si debía sentirse halagada o expuesta. «Y usted no parece un hombre fácil de leer, señor conde», respondió con cautela. Bruno sonrió, pero sus ojos no. Mientras tanto, en un rincón apartado del salón, el conde de Cifuentes recibía discretamente un sobre sellado. Lo tomó sin emoción, acostumbrado a mensajes de negocios o favores palaciegos. Sin embargo, al abrirlo, su rostro empalideció. La nota, escrita con letra firme y sin firma, decía solo una frase: «El impostor ya ha entrado a la casa». El conde alzó la vista y buscó entre la multitud. Su mirada se encontró con la de su hija, danzando, confiada, entre los brazos de un desconocido. Y sin saberlo, esa noche cambiaría para siempre el destino de la familia Cifuentes, y también el suyo. La mañana siguiente al baile, amaneció envuelta en una niebla suave que descendía como un velo sobre los tejados rojizos de Madrid. Los primeros carruajes retumbaban sobre las calles empedradas, mientras los criados de la nobleza, aún somnolientos, preparaban las casas para una nueva jornada de intrigas, alianzas y apariencias. El sol apenas asomaba entre las torres, y ya la ciudad parecía despertar con una mezcla de encanto y desconfianza, como si hubiese sentido en el aire que algo había cambiado. Bruno Villacorta, o al menos así se hacía llamar, se detuvo frente al espejo ovalado de su habitación en la posada de San Nicolás. No era un hospedaje indigno, pero tampoco uno que frecuentara un conde legítimo. La luz tenue del amanecer acariciaba su rostro de líneas marcadas, y su reflejo le devolvía una mirada que ya no era del todo suya. Vestido con una camisa blanca impecable, el cuello abierto con descuido estudiado, Bruno se examinó en silencio, como si buscara detrás de sus ojos el rostro de otro hombre, el verdadero. Sobre la mesa, una caja de madera forrada en terciopelo guardaba el escudo dorado de los Albarrín, una casa que tiempo atrás había sido respetada en Andalucía, hasta que fue despojada de todo por la mano calculadora y despiadada del marqués de Haro. Mateo de Albarrín, el nombre escrito en un documento olvidado por la historia, era ahora una sombra que caminaba en la piel de un impostor. Tomó la insignia entre sus dedos. No temblaban. Su pulso era firme, como el de un hombre que ha renunciado a los escrúpulos para caminar sobre el filo de su venganza. «Algún día esto volverá a tener un lugar», susurró. Guardó la insignia con cuidado, como si tocara los restos de un linaje enterrado vivo, y se ajustó el pañuelo de seda al cuello. Aquel día sería recibido oficialmente en la residencia del duque de Ureña, una figura influyente cuya cercanía con la corte le abriría más puertas de las que él mismo podría forzar. Caminó por las calles de Madrid con la seguridad estudiada de quien ha practicado cada gesto, cada movimiento, cada saludo, cada frase suya estaba cuidadosamente medida. Era un actor en el papel más peligroso de su vida, y sabía que un solo paso en falso podía derrumbar su fachada. Pero no era solo eso lo que lo mantenía en tensión. Había algo más, algo que no esperaba sentir. El rostro de Diana Cifuentes se le aparecía entre pensamiento y pensamiento, como un perfume que persiste incluso después de marcharse. Había visto en sus ojos una verdad que lo inquietaba. Su mirada no era ingenua, como la de tantas hijas de condes criadas para ser piezas de cambio. No. Diana observaba como quien piensa, como quien presiente lo que aún no puede nombrar. Él debía mantenerse al margen, no distraerse. Y sin embargo, al recordar cómo sus manos habían tocado apenas la suavidad de las suyas durante el vals, una corriente invisible le atravesaba el pecho. En la residencia del duque, fue recibido con toda la pompa que su falsa nobleza exigía. Criados con libreas, alfombras persas, retratos de antepasados rígidos y silenciosos.
Bruno supo moverse entre los invitados con la misma soltura con que un lobo se desplaza entre corderos. Habló de Granada, de cosechas de aceituna, de supuestas tierras heredadas que nunca existieron, y mencionó con naturalidad nombres de nobles andaluces que su mentor le había obligado a memorizar noche tras noche. Un hombre de su linaje debería formar parte del Consejo de Comercio, le dijo el duque, complacido por su elocuencia. La corte necesita nuevas voces, con sangre joven. Bruno sonrió con comedida humildad. No necesitaba llamar la atención más de lo necesario. Su meta era otra, y su próximo paso más arriesgado. Lo sabía. Al anochecer, cuando regresó a la posada, encontró un sobre sellado esperándolo. Lo reconoció de inmediato. El sello era el de su mentor, don Eusebio Luarca, un hombre tan brillante como despiadado, que había trazado con él cada paso de su plan. Lo abrió sin quitarse los guantes. La próxima semana, la familia Cifuentes viajará a Aranjuez para la temporada de primavera. Debes acercarte a la joven. Recuerda quién eres y por qué haces esto. Bruno dejó la carta sobre la mesa. Se acercó a la ventana y observó las luces lejanas del palacio. En algún lugar, ella debía estar preparándose para la jornada siguiente. Le parecía verla alzando el rostro hacia un espejo, tan solemne como hermosa, tan inalcanzable como lo había sido su antigua vida. Apretó los puños. No podía flaquear, no ahora. Pero esa noche, mientras el silencio se estiraba como un manto sobre los tejados de Madrid, Bruno sintió por primera vez una duda que no estaba en sus planes. ¿Qué pasaría cuando todo acabara y ella supiera la verdad? Sin saberlo, en algún rincón de la ciudad, don Eusebio ya preparaba su siguiente jugada, una que ni siquiera Bruno conocería por completo. Los días siguientes al baile transcurrieron bajo un cielo limpio y una brisa ligera que acariciaba las avenidas de Madrid, como si la ciudad intentara disimular el bullicio silencioso que corría entre los pasillos del poder. Detrás de las paredes cubiertas de tapices, más allá de las reverencias y las risas contenidas, la corte murmuraba. Y entre murmullos, el nombre de Bruno Villacorta comenzaba a repetirse con insistente curiosidad. Nadie sabía de qué linaje venía exactamente. Nadie recordaba haberlo visto en Andalucía. Algunos decían que su familia había vivido en retiro por una enfermedad de su madre. Otros murmuraban que era hijo ilegítimo de un noble exiliado. La falta de certezas no lo debilitaba. Al contrario, lo envolvía en un aura peligrosa y fascinante que pocos sabían resistir. Una tarde, en el salón dorado del Casino de Caballeros, el marqués de Haro, figura temida, calculadora, con sonrisa de hierro y voz de terciopelo, fijó sus ojos en Bruno mientras éste conversaba con un joven diplomático francés. Lo observó con la atención de quien evalúa no solo al hombre, sino el valor del disfraz que lleva puesto. «Ese andaluz», murmuró el marqués al conde de Buitrago a su lado, «huele demasiado a leyenda para ser verdad». «Y sin embargo encandila a todos», respondió el conde ladeando la cabeza, «incluso a la hija del conde de Cifuentes». Los ojos del marqués centellearon con un brillo apenas perceptible. «Entonces debemos conocerlo mejor». Mientras tanto, en la residencia de los Cifuentes, Diana caminaba por la galería de las esculturas, acariciando con los dedos las columnas de mármol blanco. Su mente no lograba encontrar reposo. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de Bruno. Y no solo su rostro, sino su forma de mirarla, de guardar silencios que decían más que cualquier declaración. Esa mañana, el mayordomo le anunció la visita de una dama inesperada. Y cuando Diana descendió por la escalinata de madera pulida, su corazón dio un salto al encontrar allí a una figura que no veía desde hacía años: la infanta Carlota de Borbón. Envuelta en una capa de terciopelo verde oscuro y con la cabeza descubierta, Carlota irradiaba una fuerza elegante y poco común para una mujer de su rango. Hija menor del rey, había sido enviada durante su adolescencia a Francia
para recibir una educación rigurosa, lejos de las frivolidades de palacio. Pero su regreso no había sido menos silencioso. La infanta era una figura que prefería observar antes que hablar, y cuando hablaba, sus palabras caían como piezas de ajedrez. Aunque no era heredera directa, la infanta Carlota era una princesa de sangre. No ostentaba la ambición del trono, pero sí el temple para desafiar a todo un consejo. «Carlota», susurró Diana conteniendo la emoción, «no sabía que habías regresado». «He regresado porque Madrid se ha llenado de máscaras», respondió la infanta tomando las manos de su amiga con afecto genuino. «Y en tiempos como estos, conviene estar cerca de quienes todavía recuerdan el valor de la verdad». Diana sonrió con dulzura, pero Carlota no tardó en mirar a su alrededor, como si percibiera algo en el aire. «Se respira tensión aquí», dijo en voz baja. «¿Estás segura de que el lobo no ha entrado en la casa con piel de cordero?» Diana frunció levemente el ceño. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes», respondió la infanta sentándose con elegancia en el diván del salón azul. «Me refiero al conde Villacorta». Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se obligó a mantener la calma. «¿Has oído algo?» «He oído muchas cosas, pero no todas me preocupan, solo aquellas que se repiten sin tener raíz. Un noble sin pasado claro, sin alianzas conocidas, sin deudas en los registros ni enemigos declarados, es más peligroso que un traidor abierto, porque se esconde bien, y en la corte, querida mía, los que se esconden bien suelen tener motivos para hacerlo». Diana bajó la mirada. Carlota se acercó y le tomó la mano. «No te lo digo para herirte, te lo digo porque te quiero. Yo también fui ilusa una vez, y pagué el precio». La conversación fue interrumpida por un criado que anunció una visita. Era una invitación oficial para ambas damas a un almuerzo en el jardín del palacio de la reina madre. Diana aceptó con serenidad, pero por dentro, la advertencia de Carlota seguía latiendo con fuerza. La infanta se despidió con un beso en la frente. «Cuida tu corazón, Diana, y no olvides que las sombras más oscuras no siempre se arrastran. A veces bailan». Aquella tarde, cuando Bruno fue presentado formalmente ante el marqués de Haro en una recepción en la Academia de Bellas Artes, los dos hombres se estrecharon la mano con cordialidad, pero con los ojos fijos como si ya hubieran comenzado un duelo sin armas visibles. El marqués sonrió con lentitud. «Conde Villacorta, qué gusto tenerlo por fin entre nosotros. Madrid necesitaba nuevas historias que contar». Bruno inclinó levemente la cabeza. «Y yo necesitaba un escenario como este para escribir la mía». Detrás de ellos, las notas de un cuarteto de cuerdas parecían rozar el aire con sutileza, y en ese momento, mientras Diana observaba a lo lejos ese cruce de miradas, comprendió que el juego apenas estaba comenzando. Un juego donde el amor y la verdad tendrían que abrirse paso entre alianzas tejidas en la penumbra. La primavera avanzaba en Madrid con una belleza serena, como si el mundo intentara cubrir de flores las heridas invisibles de quienes vivían entre máscaras. Los balcones de los palacetes se llenaban de geranios y claveles, y las campanas de las iglesias sonaban dulces y lejanas, como un eco de tiempos más inocentes. Pero no todas las calles recibían la misma luz. Más allá de la Puerta de Toledo, el aire olía distinto, a pan duro, a madera húmeda, a secretos sin nombre. Diana Cifuentes, con un mantón oscuro que le cubría los cabellos y una capa prestada por su doncella, caminaba con el corazón desbocado. No era su mundo aquel, pero algo más fuerte que el miedo la arrastraba entre esos callejones polvorientos y esas fachadas descascaradas. Había seguido a Bruno Villacorta desde la distancia, desde que lo vio salir de la casa de apuestas del conde de Buitrago y tomar un carruaje hacia los arrabales. La inquietud se volvió obsesión, y la obsesión, coraje. Se ocultó entre toldos y muros, mientras él avanzaba con paso decidido hasta detenerse frente a un pequeño cementerio, abandonado y silencioso. Allí, entre cruces de piedra quebradas y flores marchitas,
Bruno se arrodilló ante una tumba sin nombre, cuyas letras apenas se adivinaban bajo el musgo. Con manos lentas, depositó un ramo de lirios blancos que sacó del interior de su levita. Luego permaneció inmóvil, con la mirada clavada en la tierra como si buscara respuestas bajo ella. Diana se quedó a cierta distancia, sin atreverse a acercarse. Su corazón latía con una mezcla incomprensible de temor y ternura. Nunca había visto a ese hombre sin su armadura, sin la compostura que lo convertía en el caballero perfecto. En ese instante, solo parecía un hijo, o un hermano, o un alma solitaria que aún cargaba el peso de algo irremediable. El silencio fue interrumpido por una voz infantil. «Mateo», dijo un niño, acercándose corriendo desde el callejón cercano. Diana contuvo el aliento. El nombre cayó como un rayo sobre su pecho. Bruno se volvió lentamente y una sonrisa melancólica suavizó su rostro cuando extendió los brazos. «Martín». El pequeño se abrazó a él con fuerza. Tenía la ropa gastada, las mejillas sucias, pero sus ojos brillaban como si hubieran encontrado el sol en medio de la niebla. «Te esperé ayer. Dijiste que vendrías». «Lo sé, pero no pude. Tenía que mantener la farsa». El niño lo miró con la inocencia cruel de quien aún no entiende del todo lo que cuesta sobrevivir. «¿Ya vas a poder sacarme de aquí?». Bruno tragó saliva. Sus ojos grises se nublaron por un instante. «Muy pronto, te lo prometo». Colocó entonces una moneda en las manos de Martín y le susurró el nombre de una pensión humilde, donde un viejo amigo cuidaría de él por un tiempo. El niño lo abrazó con fuerza una vez más, corrió luego hacia la calle y Bruno se quedó solo. Diana sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Había escuchado bien. Mateo. Ese no era el nombre que él había pronunciado en los salones. Era otro. Uno que explicaba, sin explicarlo todo, por qué su mirada tenía tanta tristeza. Por qué su voz guardaba silencios. Bruno sacó un pequeño objeto de su bolsillo y lo abrió con cuidado. Diana forzó la vista. Era un medallón antiguo, ovalado, colgado de una cadena gastada. Dentro, apenas visible desde la distancia, brillaba un escudo. Un campo azul con una estrella dorada de 6 puntas. Lo apretó en el puño, cerrando los ojos con fuerza, y cuando los abrió, el dolor se había transformado en determinación. «No lo olvido, padre, no lo olvido». Diana retrocedió un paso, sin hacer ruido. No comprendía aún el todo, pero algo se rompió dentro de ella. No era solo un impostor. Era un hombre con cicatrices profundas, con un pasado enterrado bajo nombres falsos y silencios largos. Se llevó una mano al pecho. ¿Por qué dolía tanto? Esa noche, en su habitación, intentó escribir en su diario, pero no encontró palabras. Solo un pensamiento le giraba en la mente, como una plegaria o una advertencia. No todo lo que parece mentira lo es, y no toda verdad llega con luz. Porque había visto en los ojos de Bruno, o de Mateo, algo que nadie más había visto, una pena antigua, y una esperanza que aún latía, a pesar de todo. El cielo de Madrid se cubría de nubes densas, como si presintiera que algo estaba por revelarse bajo las techumbres señoriales del Palacio de los Cifuentes. La luz de la tarde se filtraba apenas por los vitrales, tiñendo de un tono ambarino los corredores silenciosos donde el eco de pasos antiguos parecía resguardar secretos aún no pronunciados. Diana caminaba sola por la biblioteca, con una llave antigua en la mano. Era una de esas llaves de bronce que abrían cofres olvidados, recuerdos escondidos, capítulos de la vida que nadie se atrevía a releer. Su doncella, al cambiar los tapices del salón contiguo, había encontrado una pequeña caja de madera tallada, oculta tras los volúmenes de historia y genealogía. La caja llevaba las iniciales de su madre, María Eugenia de Cifuentes, grabadas con delicadeza. Con manos cuidadosas, Diana abrió la tapa. Un leve aroma a lavanda marchita escapó de su interior, como si la esencia de la mujer que la crió aún habitara allí, entre pliegues de cartas,
pañuelos bordados y papeles amarillentos. Entre ellos, distinguió un sobre lacrado que llevaba su nombre completo, escrito con aquella caligrafía elegante y segura que tanto añoraba. Se sentó junto a la ventana y, con el corazón en suspenso, rompió el sello. Mi querida Diana, si estás leyendo estas líneas, es porque el tiempo me ha vencido, pero mi voz aún quiere alcanzarte. Hay cosas que no me atreví a contarte en vida, por temor a que el peso de mi verdad te arrebatara la inocencia demasiado pronto. Las tierras de Prado de Olmos, que tu padre siempre consideró patrimonio de su estirpe, en realidad fueron mi dote. Pertenecieron durante generaciones a mi linaje materno, hasta que fueron adquiridas, a través de un contrato sospechoso, por un caballero llamado Damián de Haro. Tu abuelo luchó años en los tribunales por recuperarlas, pero fue en vano. Al casarme con tu padre, esas tierras regresaron a nuestras manos, aunque solo en papel. Haro juró venganza. Nunca olvidó la humillación. Guarda esta carta y los documentos adjuntos. Un día podrías necesitarlos para defender lo que te pertenece. Pero más que eso, quiero que sepas que la verdad tiene su tiempo y el amor también. Diana sintió cómo se le humedecían los ojos. Su madre, siempre tan serena, tan callada, había guardado un secreto que ahora caía sobre ella como una cadena de fuego. Se levantó y revisó el fondo del cofre. Encontró planos, escrituras, sellos notariales y un mapa antiguo donde figuraba claramente el nombre de las tierras, Prado de Olmos, marcadas con una X roja. El nombre no le era ajeno. Recordaba haberlo escuchado durante una conversación entre su padre y el administrador de la finca, hacía no más de 2 semanas. Hablaban de una oferta de compra, de una presión imprudente, por parte de un noble influyente que buscaba anexar esas tierras a su dominio. El corazón le dio un vuelco. El marqués de Haro. El eco de su voz en el salón vacío le devolvió la certeza. No era una coincidencia, no podía serlo. Ese hombre, cuyo nombre parecía acecharla desde todos los rincones, había regresado por lo que creía suyo, y lo haría con la misma frialdad con que se había despojado antes a su familia materna. Pero lo que Diana no sabía aún era que esas tierras, codiciadas por Haro y resguardadas por los Cifuentes, habían pertenecido mucho antes a otra familia, los Albarrín. La tierra guardaba memoria más fiel que los hombres, y el dolor, aunque callado, encontraba caminos para regresar. Aquella noche, mientras una tormenta comenzaba a sacudir los balcones del palacio, Diana encendió una vela y colocó sobre su escritorio la carta, el mapa y una sola palabra escrita en su diario: justicia. No lo hacía por ambición, lo hacía por lealtad, por amor a su madre, y por una intuición que crecía sin permiso, que aquel hombre de mirada sombría, que había irrumpido en su vida como un relámpago, estaba más cerca de esa historia de lo que ninguno de los dos imaginaba. La luz del atardecer caía dorada sobre los jardines de Aranjuez, tiñendo de fuego las fuentes y los naranjos que bordeaban los senderos. Las estatuas de mármol parecían vigilar en silencio el paso de los visitantes, mientras la brisa perfumada por las flores de azahar susurraba secretos entre las ramas. El tiempo se deslizaba más lento en aquel rincón del mundo donde el esplendor de la corte se disolvía entre los árboles y los suspiros. Diana caminaba sola por la alameda, sosteniendo entre los dedos su abanico cerrado, sin otro propósito que perderse entre los pensamientos que, desde hacía días, la envolvían como una neblina suave. Había pedido permiso a su dama de compañía para retirarse del grupo de damas de honor y alejarse un instante de la conversación insípida sobre joyas, modas francesas y propuestas matrimoniales. Necesitaba respirar, y en el fondo, aunque no lo confesara, esperaba encontrarlo. Y él estaba allí. Bruno, vestido con levita color humo y bastón de paseo que apenas apoyaba, se volvió al oír sus pasos. La saludó con una leve inclinación, pero en sus ojos, esa tarde,
había un brillo distinto, menos controlado, más humano. ¿Os molesta mi presencia?, preguntó con tono contenido. Si la deseara evitar, no habría venido por este sendero, respondió ella sin bajar la mirada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, expectante. Bruno ofreció su brazo y Diana lo aceptó. Caminaron sin hablar por unos minutos, hasta que, al llegar al borde de un estanque rodeado de sauces, ella se detuvo. ¿Alguna vez se ha sentido dividido entre lo que debe hacer y lo que verdaderamente desea?, preguntó de pronto. Bruno desvió la mirada hacia el agua. Una hoja caía lentamente sobre la superficie, dejando ondas que se extendían como si respondieran a esa pregunta sin palabras. Más de lo que imagina. Diana apretó el abanico entre sus dedos. Yo también. Últimamente, todo lo que creía saber se ha vuelto difuso. Y hay personas que, con su sola presencia, desordenan todo lo que una llevaba en orden. Bruno se volvió hacia ella. No dijo nada, solo la miró, pero fue una mirada que la atravesó. No quise causarle inquietud, Diana, murmuró. Lo último que deseo es ser motivo de confusión en su vida. No es confusión, susurró ella casi sin voz. Es algo que no puedo explicar. Un instante después, Bruno hizo algo que nunca antes se había permitido. Dio un paso hacia ella. Estaban tan cerca que el perfume de su piel le llegó como una promesa. Usted es lo único verdadero que me ha ocurrido en mucho tiempo, dijo en voz baja, como si se hablara a sí mismo. Diana alzó el rostro. Sus ojos se encontraron y el mundo desapareció. Se besaron. No hubo palabras, ni permiso, ni aviso. Solo una entrega contenida, una urgencia delicada, una emoción que los arrastró sin violencia, pero sin escapatoria. Sus labios se rozaron apenas al principio, y luego se fundieron con una dulzura temblorosa, como si temieran quebrar el momento. Cuando se separaron, no hablaron. Diana bajó la vista, y Bruno la observó con una mezcla de ternura y remordimiento. No debía haberlo hecho, pero no podía no hacerlo. Esa noche, en su habitación, Bruno encendió la lámpara de aceite y desplegó sobre la mesa un conjunto de documentos que le había enviado su mentor. Instrucciones, nombres, plazos. Todo estaba fríamente delineado. Pero en lugar de seguir la orden que le exigía obtener una copia de los registros de Prado de Olmos, los quemó. Las llamas devoraron el papel con rapidez, y, al verlos consumirse, Bruno sintió por primera vez que ya no pertenecía al plan que había jurado cumplir. Pero la culpa lo mordía desde dentro. Diana era inocente, y él, no. A la distancia, ella, en su alcoba, apoyaba los dedos sobre sus labios, aún tibios por aquel beso. No sabía que había comenzado a amar a un hombre que no existía, y que, sin saberlo, había comenzado a salvarlo. La noche se había deslizado sobre los jardines de Aranjuez como un manto de terciopelo oscuro. La luna, casi llena, iluminaba los senderos con una luz plateada y pálida, haciendo que las estatuas parecieran susurrar entre ellas. En el silencio solemne del bosque real se oía el canto lejano de un ruiseñor, como una advertencia triste de lo que estaba por venir. Bruno caminaba con paso rápido entre los setos, guiado por la sombra de un recuerdo y la amenaza del presente. Había recibido una nota aquella misma tarde, escrita con la caligrafía implacable de un hombre al que no había vuelto a ver en meses, pero cuya voz aún resonaba en su conciencia. A las 10, detrás del invernadero, no me hagas esperar. Al llegar, lo esperaba don Eusebio Luarca, su mentor, su cómplice, el arquitecto de la mentira que ahora comenzaba a derrumbarse dentro de él. Vestía de oscuro, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro y un bastón que no necesitaba, pero que usaba para imponer respeto. El brillo de sus ojos, frío como el acero, fue lo primero que Bruno reconoció. «Has perdido tiempo, Mateo», dijo sin rodeos. «Demasiado». Bruno apretó la mandíbula, pero no contestó. El plano de Prado de Olmos, la copia de la escritura,
Los documentos que confirman que la joven Cifuentes tiene derecho a esas tierras. ¿Los tienes? Bruno respiró hondo. Su voz tardó en salir. No he podido conseguirlos. No has podido o no has querido. El silencio fue respuesta suficiente. Don Eusebio dio un paso hacia él. ¿Te has enamorado de ella? Bruno desvió la mirada. El silencio volvió a delatarlo. No me digas que has olvidado quién eres, espetó el hombre, alzando la voz apenas lo necesario para herir. Eres un albarrín, hijo del marqués arruinado, del hombre que murió entre deudas y humillaciones. ¿Acaso crees que el amor de una dama de la corte va a devolverte el honor perdido? ¿O vas a tirar por la borda años de preparación por una mirada dulce y un beso bajo los naranjos? Bruno cerró los ojos por un segundo. El nombre de su padre, el peso del apellido, la infancia quebrada por la ruina. Todo volvió a su mente como una bofetada. Pero también volvió el rostro de Diana, su voz, su pureza, su confianza. Ella no sabe quién soy, murmuró. Y si lo supiera, no me perdonaría. Entonces cumple tu parte antes de que lo descubra, dijo don Eusebio con frialdad. Porque si no lo haces tú, lo haré yo. Y no seré tan gentil. Bruno lo sujetó del brazo con fuerza. No la toques, no te acerques a ella. Don Eusebio sonrió, como si acabara de ganar la partida. Entonces apresúrate, estamos perdiendo el momento, y créeme, Mateo, el poder no espera a los que dudan. Lo soltó y desapareció entre los árboles, dejando a Bruno solo, consumido por la angustia de lo que sabía inevitable. Pero no estaban solos. Desde el otro lado del invernadero, Diana había llegado por azar, buscando el pañuelo que había dejado caer más temprano, cuando su doncella la apresuró de regreso al salón. Al escuchar voces, se había acercado. No quería espiar, pero las palabras la detuvieron en seco. Ella no sabe quién soy, no me perdonaría. El impacto fue inmediato, brutal. Diana retrocedió con la espalda pegada a la pared de vidrio. Su respiración se volvió errática. Su mente intentaba negar lo evidente, pero su corazón ya se desgarraba. ¿Quién era en realidad ese hombre que decía llamarse Bruno Villacorta? Sus pasos apresurados sobre la gravilla apenas fueron oídos por él, que seguía en el mismo lugar, enfrentando sus propios demonios. Esa noche, en su alcoba, Diana no lloró. Se quedó sentada frente al espejo, inmóvil, con la mirada perdida. El aire parecía haberse vuelto espeso, y el reflejo que la observaba ya no era el de una joven enamorada, sino el de una mujer traicionada. El precio de las mentiras no siempre se paga con la verdad. A veces se paga con la pérdida del amor que se deseaba proteger. Las lámparas de cristal relucían con un brillo casi hiriente. Las copas, pulidas hasta el delirio, tintineaban suavemente al paso de los criados. Las flores dispuestas sobre las mesas, lirios blancos, hortensias azules y jazmines frescos, perfumaban el aire como si intentaran endulzar una noche que no merecía ternura. El salón de los espejos del Palacio Real estaba colmado de figuras vestidas con sus mejores galas, pero bajo el murmullo de las voces educadas y el vaivén de los abanicos, algo se gestaba en las sombras. Diana lucía un vestido de seda color perla, con encajes de Bruselas que acariciaban su piel como si quisieran protegerla del mundo. Pero nada podía protegerla de lo que sentía. Su rostro, sereno y digno, ocultaba el temblor que nacía en su pecho cada vez que su mirada encontraba, aunque fuera de lejos, los ojos del hombre que ya no sabía cómo nombrar. Bruno, o debía pensar en él como Mateo, permanecía al otro lado del salón, cerca del conde de Buitrago, intercambiando palabras que no oía ni comprendía. Lo observaba de perfil, el mismo porte, la misma compostura, pero ya sin la luz que antes lo envolvía. Había en él una rigidez extraña, como si supiera que la caída estaba cerca. A las 9 en punto, el mayordomo anunció la llegada del marqués de Haro. El silencio fue inmediato. Su presencia era como el filo de una espada, cortante, inevitable. Avanzó entre los invitados con la seguridad
de quien lleva años dominando los salones sin necesidad de levantar la voz. Se detuvo en el centro del salón, junto al duque de Ureña, y con una sonrisa gélida pidió la palabra. Damas y caballeros, ruego su atención. No es costumbre interrumpir el arte de la conversación con asuntos mundanos, salvo cuando esos asuntos amenazan el honor de esta casa y el buen nombre de todos los aquí presentes. Las cabezas giraron, el aire se volvió tenso. Hace meses que un hombre ha entrado a nuestros círculos fingiendo un título que no le pertenece, engañando a nobles, duques, consejeros, y a una dama en particular cuya pureza jamás debió rozar. Las palabras se clavaron en el pecho de Diana como cuchillas. Sintió el murmullo que brotaba a su alrededor, pero no se movió. No respiró. Bruno cerró los ojos por un instante. El marqués alzó la voz, con una crueldad disfrazada de cortesía. Ese hombre está aquí esta noche, y su verdadero nombre no es Bruno Villacorta. Es Mateo de Albarrín, hijo de una casa extinguida por las deudas, un bastardo de la ruina, criado entre sombras, y ahora, un impostor. Lo confirmé tras una investigación exhaustiva y gracias al testimonio de un viejo criado andaluz. El salón estalló en murmullos, abanicos detenidos a medio abrir, rostros que se volvían, ojos que buscaban al señalado. Bruno dio un paso al frente. Es cierto. Su voz no tembló, no bajó la mirada, no se defendió. No soy conde, no soy quien dije ser. Mi nombre es Mateo de Albarrín. Mi padre fue despojado de su título, de sus tierras, de su honor, por el mismo hombre que hoy se presenta como defensor de la verdad. Y al decirlo, señaló sin miedo al marqués de Haro. Yo vine a esta corte con el corazón lleno de rabia, con un plan, con un nombre falso y una historia inventada. Volteó hacia Diana. Sus ojos la buscaron con desesperación muda. Pero lo que no fue planeado fue lo que sentí por ella. Diana permaneció inmóvil. Ni una lágrima, ni una palabra, solo un vacío inmenso en la mirada. No busco que me crean, continuó Bruno. Solo busco pagar lo que debo. Yo elegí este camino, y hoy elijo entregarme. Y dicho eso, se acercó a los guardias del palacio, que esperaban la orden del capitán real. Nadie habló. Nadie se atrevió a detenerlo. Fue el sonido de sus pasos alejándose lo que rompió el hechizo. Diana dio un paso hacia adelante, pero sus piernas flaquearon. La infanta Carlota, desde el fondo del salón, la sostuvo por el brazo. No dijo nada, solo apretó su mano. El marqués de Haro sonrió para sí. Pero la verdad acababa de sembrarse, y ni siquiera él podía controlar lo que crecería de esa semilla. Y Bruno, o Mateo, se entregó a la oscuridad con la frente en alto, sabiendo que si perdía la libertad, al menos habría salvado la dignidad y el amor que ya no podía ocultar. Las campanas de la catedral repicaban con solemnidad, anunciando una nueva mañana sobre Madrid, pero para Diana, el tiempo ya no se medía en horas, sino en silencios. En los corredores del Palacio de los Cifuentes, el aire era más denso, las miradas más evasivas y los pasos de los criados más apresurados. Nadie se atrevía a hablar del escándalo, nadie pronunciaba su nombre. Bruno estaba preso. Encerrado en una celda oscura bajo la jurisdicción del Consejo de Nobles, acusado de suplantación, deshonra y afrenta al orden aristocrático. Las puertas de piedra que lo retenían no eran más frías que la indiferencia de los rostros que antes lo aplaudían en los bailes, que lo recibían en tertulias, que le servían vino como si fuera un príncipe. Ahora, no era más que una sombra con un apellido maldito. Diana se había recluido en la biblioteca de su madre. No aceptaba visitas, no comía en el comedor familiar, no respondía a las preguntas de su padre. Solo leía, buscaba, desenterraba. El cofre donde su madre había guardado su última carta ahora yacía abierto sobre una mesa, rodeado de papeles antiguos y mapas descoloridos. Pero no era solo su herencia lo que quería defender, era la verdad. Con dedos temblorosos abrió un sobre doblado entre los documentos. Era un contrato de cesión de tierras,
firmado 20 años atrás por el marqués de Haro, quien en aquel entonces aún era vizconde. La letra fina, elegante, tenía una cláusula añadida al margen. Por exigencia del acreedor D. Anselmo de Albarrín, presente en la negociación. El nombre brilló ante sus ojos como un relámpago en la oscuridad. Albarrín buscó en los registros del archivo familiar. Tardó horas, pero encontró lo que buscaba. Una demanda presentada por el marqués de Haro en contra del marqués de Albarrín, acusándolo de falsificación y deudas impagas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una anotación final, escrita a mano por su abuelo. La caída de los Albarrín fue política, no financiera. Hubo presión desde la corte. Esto fue una traición. La sangre de Diana hervía. Bruno, Mateo, no había mentido sobre su origen. Había dicho la verdad, solo que nadie quiso escucharla hasta que fue demasiado tarde. Esa tarde, sin pedir permiso, se dirigió a la residencia privada de la infanta Carlota. Fue recibida con reserva, pero al anunciar su nombre, la infanta la mandó pasar de inmediato. La encontró en su estudio, rodeada de libros y pinturas inacabadas. No llevaba corona ni seda, solo una bata sencilla y una expresión que oscilaba entre la fuerza y la melancolía. «Sabía que vendrías», dijo sin preámbulos. «Necesito su ayuda». Carlota asintió. «Y yo necesito que el consejo empiece a escuchar verdades. Demasiadas mentiras han sido disfrazadas de nobleza». Diana extendió los documentos sobre la mesa. «Quiero que esto se presente como prueba, que se revise el juicio contra Mateo, que se investigue la conexión entre Haro y la ruina de los Albarrín». Carlota revisó los papeles con atención. Su rostro, normalmente inmutable, se tensó. «Esto no es una coincidencia. Si estos documentos salen a la luz, no solo Haro caerá. Otros nombres podrían verse implicados. Esto no es una simple traición, es una red de poder». Diana alzó el rostro, decidida. «Entonces que caigan todos». La infanta la observó en silencio por un instante, y luego sonrió con una dulzura casi dolorosa. «Tu madre estaría orgullosa, yo misma lo estoy». Acordaron moverse en secreto. Carlota utilizaría su posición para convocar a un grupo reducido de nobles reformistas, discretos pero influyentes. Diana, por su parte, escribiría una carta directa al emperador, exigiendo justicia no como hija de un conde, sino como heredera de una verdad que ya no podía permanecer enterrada. Esa noche, mientras la ciudad dormía y los árboles del retiro crujían bajo el viento, Diana se sentó ante su escritorio y tomó la pluma. Su mano temblaba, pero su espíritu era firme. Si amar a un hombre que me mostró su alma aún bajo el peso de una mentira es motivo de condena, entonces que me condenen también. Pero que nadie diga jamás que me quedé en silencio mientras la verdad moría en una celda. La tinta aún no se secaba y ya una nueva batalla comenzaba a gestarse, porque la verdad, aunque sepultada, siempre encuentra su camino, y ella estaba dispuesta a desenterrarla, sin importar el precio. El alba despuntó con una claridad triste sobre los tejados de Madrid. El cielo estaba despejado, pero la ciudad parecía haber amanecido con el aliento contenido, como si presentara respeto por una verdad que, después de años silenciada, estaba a punto de ser pronunciada. En los pasillos del Consejo de Nobles, las voces eran susurros y los pasos, ecos llenos de sospecha. Algo se preparaba, algo distinto, algo inevitable. En la antesala del gran salón de deliberaciones, Diana Cifuentes esperaba de pie. Su vestido gris perla resaltaba la severidad de su expresión, pero no apagaba la elegancia innata de sus movimientos. No llevaba adornos, ni perlas, ni abanico. Solo una carpeta de cuero cerrada con cintas rojas y un fuego en la mirada que ninguna injuria había conseguido apagar. A su lado, la infanta Carlota vestía de azul oscuro, no como princesa, sino como aliada. Soberbia y sobria, proyectaba el peso de una mujer que había aprendido a mover los hilos del poder desde la sombra.
Ambas habían llegado temprano, antes que el resto de los nobles, como si el tiempo, desde ese momento, les perteneciera. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carlota con la voz baja pero firme. Nunca lo he estado tanto, respondió Diana. Él pagó con su libertad por decir la verdad. Yo no pienso guardar silencio un minuto más. La puerta del salón se abrió. Los consejeros comenzaron a entrar, uno a uno. Duques, marqueses, condes y ministros. Rostros curtidos por el privilegio, ojos entrenados para el cálculo. Y entre ellos, como una sombra vestida de oro y orgullo, el marqués de Haro ocupó su asiento con una sonrisa medida. El presidente del consejo tomó la palabra con voz grave. Aquel día se trataría una solicitud extraordinaria, la revisión del proceso legal contra Mateo de Albarrín, conocido ante la corte como Bruno Villacorta. Las razones, nuevas pruebas presentadas por la hija del conde de Cifuentes, con el respaldo directo de la infanta. Diana se adelantó al centro del salón. No tembló. Señores consejeros, comenzó, con voz clara. No me presento hoy como la dama que los saluda en los bailes, ni como la hija de un título. Estoy aquí como heredera de una historia truncada por la mentira. Una historia que no solo ha manchado el apellido de un inocente, sino que ha ocultado durante años la verdadera raíz de una injusticia. Desató las cintas de la carpeta y desplegó los documentos sobre la mesa central. Aquí está la escritura original de las tierras de Prado de Olmos, donde consta que fueron propiedad de la familia Albarrín. Aquí, una copia de la demanda del marqués de Haro contra el marqués Anselmo de Albarrín, basada en acusaciones jamás demostradas. Y aquí, dijo, alzando una carta amarillenta, la declaración manuscrita de mi abuelo, donde confirma que la caída de esa casa fue provocada desde este mismo consejo, por intereses personales y presión política. El silencio que siguió fue casi ofensivo. Algunos nobles bajaron la mirada. Otros fingieron revisar papeles inexistentes. Carlota dio un paso al frente. Esta verdad no solo limpia el nombre de un hombre, restaura el equilibrio de lo que este consejo juró proteger, el honor de nuestra nobleza. El marqués de Haro se incorporó lentamente. ¿Y pretenden que creamos en el testimonio emocional de una joven enamorada? Diana lo miró sin pestañear. No pretendo que crea en mí, pretendo que escuche los documentos. Y si aún así insiste en negarlos, entonces sabremos todos quién teme realmente a la verdad. El presidente del consejo solicitó una pausa para deliberar. Durante ese tiempo, Diana no se movió de su sitio. Carlota le estrechó la mano bajo la mesa. El aire se volvió más denso, como si el mundo contuviera el aliento junto a ellas. Finalmente, el presidente se puso de pie. Este consejo, por voto mayoritario, declara que el proceso contra Mateo de Albarrín debe ser revocado. Las pruebas presentadas son suficientes para reabrir el caso y anular las acusaciones de suplantación. Ordenamos su liberación inmediata y la apertura de una investigación sobre las acciones pasadas del marqués de Haro. Las palabras resonaron en los muros de piedra como campanadas de justicia largamente esperadas. Diana cerró los ojos solo un instante. No lloró, pero dentro de ella algo se rompió y algo nació. El peso del dolor se convirtió en una llama nueva, más suave, más firme. Al salir del consejo, la brisa la recibió con una caricia. La ciudad, al fin, empezaba a saber la verdad. Y en algún rincón frío y oscuro, él tal vez ya sentía que no estaba solo, que aún en el silencio de la prisión, alguien había luchado por su nombre, por su historia, por su alma. Horas después de la votación del consejo, la noticia ya corría como un incendio silencioso por los pasillos del poder. En la plaza frente al Consejo de Nobles, los carruajes iban y venían con rostros consternados. La sentencia estaba dictada. El nombre de Mateo de Albarrín había sido limpio. El consejo había votado a favor de su liberación y de la revisión del caso del marqués de Haro, pero no era allí donde terminaba todo. En palacio, el emperador recibió el informe oficial con las pruebas presentadas, las firmas de los nobles y el respaldo directo de la infanta Carlota. Lo leyó en silencio,
con el ceño fruncido. Luego, sin consultar a sus ministros, tomó la pluma, firmó la destitución del marqués de Haro y ordenó el bloqueo de sus cuentas y propiedades. La caída fue inmediata. El nombre del marqués desapareció de las listas de invitaciones, de los registros oficiales y de los círculos que antes lo veneraban. Su silla en el consejo quedó vacía, su legado manchado. El mismo hombre que había tejido redes de poder durante décadas ahora no era más que una sombra en retirada. Diana Cifuentes no celebró. Caminó en silencio por los jardines del palacio, consciente de lo que acababa de lograr, pero también del costo. Había cumplido una promesa sin haberla pronunciado en voz alta: no dejar que la injusticia sepultara el nombre de un inocente. Poco después, se supo que don Eusebio Luarca había huido de Madrid, dejando atrás sus alianzas y traiciones. Mientras tanto, en una celda fría, un guardia abrió la puerta con gesto solemne. «Es libre, señor Albarrín», dijo, «y su nombre ha sido limpiado ante la ley». Mateo no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con la mirada fija en el vacío, como si no supiera cómo caminar sin las cadenas que lo habían sostenido por dentro. Solo cuando salió al patio y vio el cielo limpio sobre su cabeza, cerró los ojos y respiró, como si nunca antes hubiera vivido. Diana lo esperaba a la distancia. No corrió hacia él, no gritó su nombre. Solo lo miró, con el alma abierta y la certeza de que, por fin, el pasado ya no los separaba. La casa Albarrín no recuperó su título, pero su historia dejó de ser vergüenza. Se convirtió en memoria y justicia. Y su heredero, aunque sin corona ni fortuna, volvió a caminar con el rostro al sol y el nombre sin miedo. La justicia había llegado, tarde sí, pero firme, y con ella una esperanza silenciosa, sin palabras, pero viva. Los campos a las afueras de Toledo se extendían como un manto dorado bajo la luz apagada del atardecer. El sol, tibio y cansado, se ocultaba lentamente detrás de los olivos, proyectando sombras alargadas sobre la tierra árida. Una brisa tenue movía las hojas con susurros que parecían murmurar historias antiguas, como si la tierra recordara cada paso, cada pérdida, cada esperanza. En medio de aquel paraje silencioso, se alzaba una finca olvidada, con muros de piedra resquebrajada y ventanas abiertas al viento. No era un palacio ni una casa de abolengo. Era apenas un refugio, pero para Mateo de Albarrín representaba la paz que jamás se había permitido desear. Antes de instalarse allí, había cumplido primero una promesa hecha en voz baja, pero con alma entera. Fue hasta la pensión modesta donde dejara a Martín tiempos atrás, y al verlo salir corriendo con los mismos ojos brillantes de siempre, lo tomó de la mano y le dijo simplemente: «Nos vamos a casa». Desde entonces, el niño vivía con él en la finca, dormía junto a la chimenea en una cama hecha de mantas dobladas y le ayudaba en lo que podía, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. Pereo, desde entonces, no había vuelto a pisar la capital. No quiso despedidas, ni agradecimientos, ni gestos públicos. Solo el silencio. Solo la soledad junto a Martín. Había trabajado con sus propias manos, desbrozado el terreno, reparado el tejado, limpiado los establos. No solo para construir un hogar, sino para aplacar el ruido de su alma. Esa tarde, mientras colocaba leña junto al hogar de piedra, oyó un sonido lejano, el trote de un carruaje. Se irguió con lentitud, el ceño fruncido y el corazón acelerado. Ningún forastero llegaba allí por azar. El carruaje se detuvo frente a la verja. La puerta se abrió y descendió Diana, vestida con sencillez, sin joyas ni escoltas, solo con un chal oscuro y la determinación en el rostro. Sus miradas se encontraron, y por un instante ninguno de los dos supo moverse. Ella fue la primera en acercarse. El polvo del camino se aferraba a la basta de su falda, pero no la detuvo. Mateo permanecía inmóvil, con los brazos tensos a los costados, como si temiera que un solo gesto
pudiera romper lo que aún no comenzaba. No sabía si vendrías, dijo él al fin, con voz rasposa. Yo no sabía si me recibirías, respondió ella, sin bajar la mirada. Él desvió los ojos. El dolor aún vivía en sus gestos. No tengo nada que ofrecerte, Diana. Ni título, ni nombre que valga más que el de un traidor redimido. Solo esta casa rota, y un corazón que ya no sabe fingir. Ella se detuvo frente a él. Lentamente alzó su mano y la posó sobre el pecho de Mateo, justo donde latía su verdad. Yo no te busco como conde, ni como impostor. Te busco como Mateo, el hombre que luchó solo, que cayó, que se levantó, y que nunca dejó de amar con el alma abierta, aunque el mundo entero lo negara. Él apretó los labios. Sus ojos comenzaron a nublarse, y antes de poder contenerlo, las lágrimas brotaron, lentas y silenciosas. No lloraba por tristeza, lloraba porque, por primera vez, alguien lo había visto entero, y lo había elegido así. Diana lo abrazó sin palabras. Su cuerpo se acopló al suyo como si pertenecieran al mismo latido. No hubo promesas apresuradas ni palabras grandilocuentes, solo una certeza muda que vibraba entre ellos, como el rumor del campo cuando cae la noche. Estaban en el lugar correcto, en el momento exacto, después de todo. Mateo apoyó la frente en el hombro de ella, cerró los ojos, respiró. Contigo, sí puedo comenzar de nuevo, susurró. Entonces, una voz infantil rompió el silencio desde la galería. ¿Ella es Diana? Diana giró lentamente y vio al niño de cabellos revueltos y ojos enormes que la miraba con mezcla de timidez y curiosidad. Se acercó con paso sereno. Sí, respondió ella con dulzura. ¿Y tú debes de ser Martín? El niño asintió con fuerza. Mateo se agachó y le pasó una mano por el hombro. Martín, ella es Diana. Es la razón por la que todo esto tiene sentido. Martín la observó un momento, y luego, sin más, se le acercó y le tomó la mano. Mateo me habló de ti. Dijo que eras valiente. Diana sonrió emocionada. Y él me dijo que tú eras fuerte. Más tarde, cuando ya estaban dentro, Diana vio la manta doblada con cuidado junto al hogar, el cuenco con agua limpia, los libros que Martín hojeaba con dedos atentos. Había algo nuevo en esa casa, algo cálido, algo compartido. Fue entonces cuando comprendió que Mateo no solo la había esperado, también había cumplido con todo lo que había prometido ser. Y bajo el cielo que ya comenzaba a cubrirse de estrellas, el impostor encontró la redención, no en el perdón de la corte, sino en el amor de la única mujer que nunca lo había exigido perfecto, sino real. El cielo de primavera se alzaba despejado sobre los campos que rodeaban la antigua finca, como si el universo entero hubiese decidido abrirse en silencio para bendecir una nueva promesa. El aroma del romero fresco y los jazmines recién cortados flotaba en el aire, acompañado del canto de las alondras que volaban alto, libres, ligeras. La pequeña capilla de piedra, restaurada con esmero por manos sencillas, se encontraba adornada con guirnaldas de flores silvestres y cintas de lino blanco. No había candelabros de oro ni músicos de corte. Solo un violín, solitario y sereno, tocaba una melodía suave que se deslizaba entre los bancos de madera donde se sentaban los pocos invitados. Estaban los que importaban, los que habían sido testigos de la verdad, no de la apariencia. Diana Cifuentes avanzaba por el pasillo central sin velo ni corona, con un vestido de muselina color marfil que ondeaba suavemente al ritmo de sus pasos. En sus manos no llevaba ramo, sino una carta antigua, cuidadosamente doblada, la carta de su madre, la que había desenterrado las raíces de la verdad y encendido la llama del coraje. Su mirada no buscaba aprobación porque ya no la necesitaba, buscaba solo a él. Mateo de Albarrín, de pie frente al altar, vestía una casaca oscura y sencilla, sin insignias, sin pretensiones. Pero en su postura había más nobleza que en todos los escudos que alguna vez lo rechazaron. Sus ojos estaban fijos en ella, y por primera vez no había sombra en su mirada.
solo luz, solo certeza. El sacerdote pronunció las palabras con voz cálida, sin apuro, y cuando les pidió que se tomaran las manos, lo hicieron como si se aferraran no a un rito, sino a una promesa forjada con lágrimas, silencios y decisiones valientes. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa, en la verdad, en el dolor y en la dicha? La acepto, susurró Mateo, y la honro, desde el nombre que llevo hasta el que juntos construiremos. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo en la adversidad y en la luz? Lo acepto, respondió Diana, no por lo que el mundo dice de él, sino por lo que calla y ama en silencio. Cuando se unieron en un beso, los aplausos fueron pocos, pero hondos, y el violín volvió a sonar. Martín se sentó en la primera fila, con un traje sencillo que apenas le quedaba justo, pero que llevaba con un orgullo callado. Nadie había dicho su nombre en voz alta, pero todos sabían quién era, el niño huérfano al que Mateo había salvado de las calles cuando aún no podía salvarse a sí mismo. Observó la ceremonia sin parpadear, con las manos apoyadas sobre las rodillas, y cuando los novios se besaron, fue el primero en aplaudir. Poco después, una carta llegó desde Palacio, escrita con tinta azul y sello imperial. En ella, el emperador, profundamente conmovido por la historia de ambos, les concedía a Mateo un nuevo título nobiliario, conde de Miralcampo, no como restitución de lo perdido, sino como símbolo de lo conquistado con honor y verdad. Un nuevo comienzo, limpio, sin el peso del pasado, ni la herida de la mentira. La finca, que alguna vez fue ruina y exilio, se transformó poco a poco en un hogar. Allí no reinaba el lujo, pero sí la justicia. Cada piedra reparada, cada campo sembrado, llevaba el sello de un esfuerzo compartido. Las puertas siempre estaban abiertas. Se ofrecía pan, conversación, cobijo. No se hablaba de títulos ni de linajes, se hablaba de sueños. Una tarde, al caer el sol, Diana y Mateo caminaron tomados de la mano por el sendero de los cipreses, bordeado por arbustos en flor. No dijeron nada. No lo necesitaban. A cada paso, el mundo parecía susurrar que todo lo vivido, cada caída, cada herida, había sido el precio justo para llegar allí, juntos. Y al detenerse frente al mirador, donde el viento soplaba con ternura, él la miró. Nunca pensé que ganaría tanto, sin haber tenido nada. No ganaste nada, respondió ella, sonriendo con dulzura. Lo construimos, con la verdad, con el alma. Y en ese instante, bajo el cielo que ahora era solo suyo, comprendieron que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se arriesga para alcanzarlo. Habían perdido nombres, tierras, certezas, y sin embargo, lo habían ganado todo. Algunos años después, cuando los campos de la finca florecían con la calma de lo cotidiano, la historia de Diana y Mateo era contada como una de esas leyendas que nadie sabe exactamente dónde empiezan, pero que nadie olvida. La casa, antaño silenciosa y rota, era ahora un hogar lleno de voces, risas y memorias. Martín, ya adolescente, caminaba por los corredores como si siempre hubieran sido suyos. Había sido adoptado legalmente por Mateo y Diana y jamás volvió a mirar atrás. En sus ojos aún brillaba la misma luz que un día había cruzado los arrabales para aferrarse a una promesa. Junto a él crecían dos hermanos más, Sofía, risueña e impaciente como la primavera, y Nicolás, sereno y observador como los inviernos de Castilla. Ambos sabían de la historia de sus padres como quien conoce una herencia sagrada, no hecha de títulos, sino de coraje. Diana solía sentarse al atardecer bajo el roble grande, el mismo que Mateo había plantado el primer año. En su regazo, un libro. A su lado, una taza de infusión tibia. A veces escribía. A veces solo observaba cómo las sombras se alargaban en el campo, como si el tiempo no pudiera tocarla. Mateo, con algunas canas en las sienes y la espalda un poco más encorvada por el trabajo, seguía levantándose temprano,
alimentando a los animales y limpiando con las manos lo que otros habrían mandado hacer. Nunca quiso volver a la corte. Nunca volvió a firmar como conde. Su título no estaba en un papel, sino en la forma en que sus hijos lo miraban. Carlota, la infanta que un día desafió al consejo, había abandonado la corte tras la muerte del emperador. Viajó al extranjero como embajadora cultural, pero regresaba a la finca cada otoño, siempre con un libro nuevo y una historia por contar. Nunca se casó. Decía que había elegido su propio reino, el de la palabra y la verdad. El marqués de Haro murió años más tarde en una villa olvidada, solo y sin herederos. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales. Nadie lo lloró, nadie lo mencionó. Su legado fue el silencio. Don Eusebio, que había intentado escapar con sus secretos, pasó sus últimos días en prisión. Murió sin confesarse, y en su celda no quedó más que una nota sin firma. No hay redención para el que nunca amó a nadie. Pero en la finca de los Albarrín, aunque ese apellido ya no figurara en pergaminos ni vitrales, el amor se había quedado a vivir, en las piedras restauradas, en las cartas que Diana seguía escribiendo, en las noches en que Mateo les contaba a sus hijos, junto al fuego, la historia de una mujer que lo miró sin temor, y le enseñó que el corazón no se gana fingiendo grandeza, sino eligiendo la verdad. Y así, bajo un cielo que había visto nacer heridas y cicatrizar esperanzas, la historia encontró su última página. No en el aplauso del mundo, sino en el susurro de una familia que supo convertir la ruina en raíz. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿En qué momento sentiste que el alma de Diana o de Mateo también hablaba un poco de ti? Déjamelo en los comentarios, te leo con todo el corazón. Y si te apasionan los romances de época cargados de emoción, giros inesperados y personajes memorables, te invito a descubrir otras historias que he dejado aquí en los cards. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, el verdadero amor no siempre brilla a primera vista, pero cuando llega, lo cambia todo. Hasta la próxima historia.